porque hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y el viernes se celebra también de manera internacional. O se conmemora, ahora lo vamos a entender. Esta es una enfermedad que vamos a escuchar impacta a más de 20,000 mexicanos en el país. Este año el tema es Mi diagnóstico de esclerosis múltiple, con el que se busca hacer conciencia sobre la enfermedad y, por supuesto, defender los derechos de las personas que viven con ella. Para hablar de este tema, hoy me acompañan en el estudio la doctora Verónica Rivas, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y también Antonieta Sea, quien es fundadora de Fundación Caminemos MX, pero además es periodista y además es diseñadora de modas, y ahorita nos va a platicar todo esto porque tú también tienes esta condición. Además, eso lo hace todavía más valioso para entender cuál es el camino. Entonces, bueno, bienvenidas a las dos. Y doctora, me gustaría empezar porque nos explique cuál es el concepto de esclerosis múltiple, es decir, ¿qué es la esclerosis múltiple? Muchas gracias por recibirnos. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se considera desmielinizante, es una enfermedad neurodegenerativa para la que todavía no tenemos cura. ¿Qué significa todo esto? Significa que existe una persona que tiene una cierta predisposición genética y en esa persona sucede algún fenómeno gatillo. Se piensa que el fenómeno es probablemente la exposición a ciertos virus, y esto desencadena una respuesta inmunológica que va a reconocer algo propio como si fuera extraño, y en este caso es la mielina, y en esa persona sucede algún fenómeno gatillo. Se piensa que el fenómeno es probablemente la exposición a ciertos virus, y esto desencadena una respuesta inmunológica que va a reconocer algo propio como si fuera extraño, y en este caso es la mielina, por eso es desmielinizante. La mielina es la cubierta que tienen los axones, que son las conexiones que hay entre las neuronas, de tal manera que lo que se pierde es una correcta comunicación, y depende de dónde suceda en el sistema nervioso central son los síntomas que el paciente va a presentar. ¿Esto es curable? Hasta el día de hoy no, pero la realidad es que el panorama de la esclerosis múltiple ha cambiado significativamente. Hasta antes de los años 90 no existía un solo tratamiento para esta enfermedad. A partir de esa década empiezan a llegar los primeros fármacos con una eficacia bastante modesta, pero a partir del 2010 viene una nueva era, y de hecho así la llamamos, la nueva era en esclerosis múltiple, donde aparecen medicamentos que se consideran ahora sí de alta eficacia, y vemos por primera vez pacientes que llevan 15 años tal vez con este diagnóstico y que se encuentran en excelentes condiciones. Antonieta, me gustaría ahora pasar contigo para que nos platiques un poco cómo se ve el inicio de esta enfermedad, cómo lo empiezas a detectar y cuáles son esos síntomas que quizás podrían ser relevantes para cualquiera en casa que quizás está en este inicio y que pueda decir, ay, yo necesito ir al doctor. Pues, bueno, aquí la doctora lo sabrá mejor. Muchos de los pacientes empiezan con la pérdida de visión, pero creo que antes de eso empiezas con síntomas de estar muy cansado, sin saber qué es fatiga. ¿Así lo viviste tú? Así lo viví yo. O a sentir como que siempre tienes alguna parte de tu cuerpo dormida, pero dormida y que luego se te quita, estos como hormiguitas, o a sentir diferente la temperatura en tu cuerpo. Por ejemplo, ¿sí sabemos en qué edades se da o si se da más en hombres que en mujeres? ¿Qué se sabe en ese sentido? Afortunadamente cada vez aprendemos más. La epidemiología, si bien se ha ido ajustando y no tenemos datos exactos en todas las poblaciones, sí sabemos que en el mundo existen más o menos 2.8 millones de personas que la padecen, y en México, como bien dijeron, eran alrededor de 20,000, ¿no? Seguramente hay más pacientes y en eso estamos trabajando. Es una enfermedad, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, más común en mujeres que en hombres. Se piensa que hay 2 mujeres por cada hombre que la padece, aunque esto puede variar dependiendo de la población. Y es una enfermedad de gente muy joven. Se diagnostica entre los 20 y los 40 años. Aunque hay muchas cosas que me gustaría seguir platicando, Antonieta, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos digas también cuál es el rol de la familia cuando algo así se presenta, porque entiendo que también en la fundación de nombre Caminemos.mx ahí pues también es parte, ¿no?, el acompañamiento, y que nos expliquen a las familias qué podemos hacer, o las personas cercanas que tienen esta condición. Todo tu círculo, ¿no? Todas las personas que están a tu alrededor de alguna manera se van a ver afectadas, porque como bien dicen, no es una enfermedad que se te va a quitar. Vas a tener muchas recaídas y de repente puedes estar bien y luego puedes estar muy abajo.
y eso impacta a todo tu núcleo. Impacta también en el trabajo y ahí hay que hacer mucho énfasis, y las personas que ya están trabajando, nosotros luchamos desde la fundación y cada uno como pacientes por no perder el empleo, porque eso te va a permitir también seguir adelante. Como familiares, ¿hay alguna recomendación que digas procurar hacer esto o procurar no hacer esto? Creerle al paciente. Y como paciente, creerte tú, porque hay muchos síntomas invisibles que igual pueden creer que los estás inventando. Pues gracias a las dos, gracias doctora Verónica y gracias Antonieta por habernos acompañado. Importantísimo seguir haciendo conciencia al respecto. Gracias. Gracias a ustedes.